Hola, buenas tardes. Estamos en el tema 3 de la asignatura de Plan de Marketing Digital, correspondiente al Máster de Marketing Digital y Redes Sociales de UDIMA. Dentro de la estructura que habíamos planteado inicialmente, hablábamos del mix de marketing online y la evolución del marketing al marketing online en el tema 1. El segundo tema eran las bases sobre modelos de negocios digitales y sobre producto, que tenéis unas píldoras de aprendizaje en el aula virtual. Y ahora lo que vamos a terminar en este tema 3 es la definición de producto o servicio, a la hora de pues poder seguir avanzando en la descripción que tenemos de este mix de marketing digital como base para luego estructurar el plan de marketing digital, ¿vale? Bueno, pues como estructuramos este tema es a través de estos siguientes puntos, ¿no? Primero, las fases de creación de un producto digital, a través de su definición, lo que desde el punto de vista verbal se considera como entender a través de la experimentación del producto, probar, desarrollo del producto, construir y, por último, la transformación de dicho producto o evolucionar. El segundo punto que abordaremos son las metodologías que en estos momentos se están utilizando a la hora de evolucionar, de innovar estos productos, ¿no? A través de lo que se denomina el design thinking. Y por último terminaremos con los principales errores a evitar. Los productos digitales ya vimos cómo se transformaban de la parte tradicional a la parte digital, ¿no? En temas anteriores. Entonces, tienen una serie de características que se han comprobado en los últimos años de éxito, ¿no? Lo primero son los productos difíciles de encontrar, por ejemplo, una antigüedad, un documento, productos unívocos y de poco riesgo, por ejemplo, un libro o un vídeo, y que también tengan un precio relativamente pequeño, ¿vale? Luego, productos con contenido en soporte físico, sin soporte físico, perdón, como por ejemplo la música o el software, que lo que haríamos sería descargarnos. También productos de información pública o sectorial, como por ejemplo salud, a través de un código que nos bajamos los análisis de sangre, el resultado de análisis de sangre, por ejemplo. Productos y servicios financieros, que pueden ser transferencias, servicios, o sea, acciones, también servicios empresariales, como alguna reserva de acceso a eventos, ¿no? O a lo mejor comprar unas entradas. También entretenimiento y ocio a través de juegos. Y por último, servicios gratuitos como el correo electrónico o la mensajería instantánea, ¿vale? Entonces, todos estos se han confirmado como productos que son apropiados para venderlos a través de Internet, ¿vale? O sea, es como adelantar la transformación digital dentro de la evolución de esos productos, de producto físico a producto digital. Por ejemplo, una venta de entradas, pues antes teníamos que ir al teatro, comprar la entrada y nos daban un papel. Y sin el papel no podíamos entrar luego al concierto o a la obra de teatro. Sin embargo, ahora pues lo compramos por internet y ya hasta nos descargamos un código QR que es el que nos leen cuando vayamos al teatro, ¿no? Bueno, pues el proceso de creación de un producto digital, desde su idea original hasta la consecución, pasa pues por una serie de fases y que responde a un proceso iterativo, es decir, a diferentes pasos, ¿vale? Ya lo hemos explicado anteriormente, ¿no? Primero es la definición, o sea, entender qué es lo que sería definir la persona en la que se va a dirigir el producto, ¿vale? Nos interesa más la persona a la que se dirige el producto casi que el producto en sí. Lo primero que tenemos que ver es esa persona. Después, la experimentación del producto. O sea, hay que hacer un mapa de contenidos donde vamos a ver y crear la historia de usuario. Luego, un poquito más adelante, veremos qué es esto. Luego, desarrollar el modelo de contenido, que es como hacer un zoom de ese mapa de contenidos, pero a través de tareas más específicas que vamos a desarrollar y que vamos a dar respuesta a las necesidades de esa persona que hemos definido en el punto 1. Y por último,
la transformación a través de los diferentes test de usuario, ¿no? Como por ejemplo los test A/B que vamos a comentar. Bueno, pues vamos a ir desarrollando, si os parece, cada una de estas fases. Esta transparencia de aquí es lo mismo que la anterior, simplemente que tenemos ya definidas para cada una de las fases algunas tareas, ¿vale? Lo que hace es complementarnos la anterior, es un poco resumen. Bueno, pues la primera, como decíamos, sería la definición. ¿Cómo se puede definir? Pues básicamente un producto digital es un bien no físico elaborado mediante tecnologías de la información y que solo puede comprarse o adquirirse o descargarse a través de Internet. ¿Qué características tienen diferenciales? Pues los productos digitales respecto a los productos tradicionales tienen un ciclo de vida diferente y nunca termina el ámbito digital. Hace que haya actualizaciones constantes, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo. O sea, por ejemplo, los sistemas operativos, ¿no? iOS, en la parte de Apple, está permanentemente actualizándose, ¿vale? También, hablando de LinkedIn, en la actividad que habéis entregado, bueno, pues LinkedIn, o sea, el decir cuáles son los retos de futuro, que es innovar, se da por supuesto. O sea, es un producto digital, todos los productos digitales tienen que seguir innovando, ¿vale? O sea, están en una rueda en la que no se puede parar, ¿vale? Luego el usuario no se sitúa en el inicio del proceso de creación, ¿vale? Es el caso contrario, o sea, en el inicio del proceso sería un objeto inútil. El contenido del producto debe preceder al diseño, o sea, es necesaria la construcción de un prototipo. La técnica que se utiliza es la de la persona que vamos a ver a continuación, ¿no? Y se deben realizar, bueno, pues como 3 prototipos. ¿Qué es el prototipo de usuario? Bueno, pues el prototipo de usuario es una definición de la persona a la cual vamos a dirigir el producto. Es una persona ficticia que representa un tipo de usuario, un segmento del mercado. ¿Con qué objetivo? Pues evitar tareas ilimitadas, lo que se llama un usuario elástico. Es decir, en Internet podemos caer muchas veces en la tentación o en el error de decir, no, nosotros nos dirigimos a todo el mundo. Y eso no puede ser, ¿vale? Tenemos que segmentar, tenemos que especificar a qué personas nos vamos a dirigir. Y en función de esas características de esas personas, pues determinaremos inicialmente cuáles son las características de nuestro producto, que debe satisfacer las necesidades de esa persona tipo, ¿vale? Por tanto, debe ser perfectamente identificable esa persona. Le podemos poner nombres y apellidos. En caso de que no se nos ocurra, bueno, pues hay unas direcciones donde se pueden poner y en rostros y tal, si lo necesitáis, pues os mando los enlaces, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos un ejemplo que es una estructura. La estructura es que tenemos el nombre de esa persona con una foto, es decir, de esa persona ficticia a la que nos queremos dirigir, a la que queremos dirigir nuestro producto. Aquí también establecemos una serie de datos personales, normalmente pues cuáles son sus objetivos, cuál es su edad, cuál es su formación, estado civil, etcétera. Y luego pues unas frases que la definen, ¿no? Y por último, quién es esa persona a la hora de establecer sus objetivos personales y sus objetivos prácticos, ¿vale? Esta es una definición bastante completa. El ejemplo que yo os he puesto, bueno, podemos encontrarnos definiciones un poco más escuetas o definiciones más amplias, pero normalmente deberíamos recoger tanto, deberíamos recoger todas estas partes de la definición de la persona para que sea un prototipo completo, ¿vale? Pero fijaros, la definición de la persona va un poco más allá mm, de los propios datos. O sea, imaginaos
esta descripción que os pongo aquí, ¿no? Dos personas totalmente distintas. En este caso decimos un hombre adulto, de nacionalidad española, que se educó en colegios católicos, que tiene estudios universitarios, que tiene un nivel alto de ingresos, vive en Madrid, viaja con frecuencia, normalmente por negocios, es hijo de funcionario público, tiene 2 hijas, es aficionado al atleti, suele asistir a corridas de toros. El problema es que a veces estos usuarios pueden confundirse. Fijaos, en esta descripción que es bastante detallada, curiosamente hay 2 personas completamente diferentes que cumplen estos 2 requisitos. Su Majestad el Rey y el cantante Sabina. Supongo que los conocéis, ¿no? Entonces, los 2 cumplen con todo esto que hemos dicho que está a la izquierda, ¿no? Entonces, estas 2 personas no forman parte de nuestro mismo segmento. Entonces, tendríamos que afinar mucho más el punto de vista del prototipo de persona. O sea, esa persona ficticia que tenemos que definir y a la cual vamos a dirigir nuestro producto, pues tiene que estar muchísimo más definida, ¿vale? Tiene que estar muchísimo más detallada. En este caso, Facebook, por ejemplo, ofrece herramientas a la hora de definir el perfil y a la hora de segmentar, ¿no? Y podríamos dirigirnos a personas con unos rasgos perfectamente definidos, pero al final Facebook no es más que una herramienta. Nosotros tenemos que definir nuestro prototipo de persona para luego poder definir nuestro producto, ¿vale? Bueno, pues en esa definición de persona es lo que se llama entonces elegir una persona primaria o principal, que es la que está de cara ante el producto, ¿no? Interactuando con él, aunque no sea el rol de intermediario, entonces puede haber alguna serie de dificultades a la hora de definir a esa persona, ¿no? Podemos dudar si tenemos varios o no. Entonces, bueno, aquí os he puesto una serie de criterios en los cuales os pueden ser útiles para poder distinguir exactamente qué es lo que queremos definir, ¿no? Y diferenciar. Entonces podemos elegir aquella persona que tenga, por ejemplo, menos experiencia. El caso de Sony, por ejemplo, que diseñó un sistema de entretenimiento de vuelo y definió cuatro perfiles de personas, ¿no? Un ejecutivo, un ama de casa, un niño y un jubilado. Cuando la persona, ¿cuál es la persona que requiere más apoyo? El jubilado, ¿vale? Pues esa va a ser nuestra persona seleccionada. Y el otro criterio de otras empresas a la hora de elegir esta persona primaria es la que representa un mayor personal negocio, que es fundamentalmente el criterio mayoritario de las empresas, ¿no? Aquel que me va a dar más negocio. Y luego, por último, el tercer caso es el de un startup con un tiempo limitado, con un presupuesto limitado y prefieren los early adopters. En este caso lo que se prefiere es escoger a los que más rápidamente te van a ayudar a desarrollar el producto. Es el ejemplo de Dropbox, ¿vale? Entonces, en el caso de Dropbox, cuando se promocionó, lo que se hizo es promocionarlo solo entre los desarrolladores de Palo Alto en California. Y ellos como early adopters, pues son los primeros que lo empezaron a utilizar y dieron virabilidad y publicidad a ese producto para que ya se empiece a extender fuera de su ámbito, ¿vale? Luego hay veces en los que se permite la congestión de 2 personas primarias, ¿vale? No es lo más recomendable, pero hay veces que se produce, pues sobre todo en los servicios customer to customer. Entonces, como tenemos 2 partes, pues tendremos que definir las 2 partes. Esto nos pasa, si habéis visto el microvídeo o la píldora de aprendizaje de las plataformas, pues tenemos que definir esas 2
dos personas básicas, la que está a un lado y la que está al otro, porque el negocio se hace entre ellos y nosotros nuestro producto va a ser la plataforma, ¿vale? Bueno, pues en esta definición también desarrollamos un prototipo de contenido. Un prototipo de contenido que se realiza a través de los mapas de contenido y a través de estos pues se une a la persona con el contenido que se le va a ofrecer con el producto y que le va a ayudar a satisfacer la necesidad. Aquí no tenemos que perder de vista que nosotros todos los productos están basados en cubrir una necesidad. Si os acordáis, las necesidades no se crean, existen. Lo que puede el marketing es identificarlo y luego a través de sus productos pues puede estimular o puede orientar el deseo y estimular la demanda, ¿vale? Pues pero se nos olvida muchas veces cuál es la necesidad que estamos cubriendo. Hago referencia otra vez a LinkedIn. Empezáis a hablar de qué es LinkedIn, pero en la definición de producto no habláis de qué necesidad cubre y los distintos servicios de LinkedIn cubren distintas necesidades, ¿vale? Bueno, ¿qué pasos debemos ejecutar a la hora de desarrollar este mapa de contenidos? Bueno, pues debemos enunciar el objetivo con claridad y cuál es el problema que vamos a resolver. Debemos comprender el escenario y el momento exacto para adaptar el producto a las limitaciones y ventajas de este escenario, ¿vale? Y luego debemos descomponer la resolución del problema, es decir, dividir la gran cantidad de tareas en tareas más pequeñas, ¿no? Y luego, por último, asociar cada una de estas tareas a los contenidos que serán necesarios. Os he puesto un ejemplo que es el de esta aplicación, Runtastic, que es una aplicación de running, de correr, ¿vale? Entonces, no sé si alguno de vosotros corréis, si lo habéis utilizado. Entonces, fijaros que en este caso el mapa de contenido lo que primero determina es una descripción de la zona. Pues a quién se quiere dirigir, cuál es su objetivo personal, en este caso, pues a la hora de correr. Si lo que quiere es mantenerse saludable y en forma, si tiene otro tipo de objetivos, ¿vale? Y el objetivo práctico, pues lo hemos dividido en 3. Y a partir de aquí, estos objetivos, después pues podemos distinguir 3 escenarios en función del objetivo que sea cada uno. Y luego estos escenarios vamos subdividiéndolos a su vez en tareas y tipo de contenido en donde van las actividades más básicas, como puede ser pues el crear un perfil, el buscar, el conectar con amigos, rutas para correr o participar en eventos, el poder añadir los eventos con un formulario, el elegir un plan de entrenamiento, etcétera, ¿vale? O sea, tendríamos que ir del mapa de contenido que es más generalista, cada vez ir más hacia abajo, ¿vale? Bueno, pues luego el modelo de contenidos, una vez que hemos creado el mapa de contenidos, lo que tenemos que hacer es, de la misma forma que en Google Maps, pues nos permite hacer como un zoom en la primera vista de calles o zonas más pequeñas, pues tenemos que hacer algo parecido. Tenemos que hacer un zoom en esas grandes tareas que hemos visto, en tareas mucho más pequeñas, ¿no? Para poder ir descomponiendo de forma que identifiquemos los atributos imprescindibles y diferenciales. Y en cada atributo tenemos que asignar una serie de características, como es qué formato vamos a utilizar, que puede ser texto o vídeo, qué importancia le vamos a atribuir a cada una de esas características, el tamaño o extensión del texto del archivo, o la imagen, qué peso va a tener, la frecuencia de actualización y la fuente, y también desarrollar una guía de tono, a mí me gusta llamarlo siempre la línea editorial de cómo vamos a escribir, cómo debemos explicarnos ante cualquier evento que pueda suceder, ¿no? En el producto o servicio digital que estamos prestando, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos todo esto hecho, el mapa de contenidos, el modelado del contenido y el prototipo, tenemos que
testearlo, ¿no? Y eso se realiza a través de un test de usuario, ¿vale? O sea, tendríamos nuestro prototipo y ya lo testeamos. Y lo haríamos a través de ese test de usuario. Que no es otra cosa que probar el prototipo del producto que hemos estado desarrollando, con el objetivo de detectar posibles errores y oportunidades de mejora. Entonces, ahí os he puesto algún ejemplo, ¿vale? En la diapositiva de antes. Podríamos detectar errores de la interfaz, etcétera, ¿vale? Fijaros, en el libro de Haz fácil lo imposible, Steve Krag determina que no hay diferencia entre hacer un test con 5 usuarios o con 50. Es decir, lo que aportan 5 respecto a lo que aportan 50 usuarios en los que hemos testeado nuestro prototipo y lo que aportan 5 es muy poco diferencial, ¿vale? Con lo cual, 5 usuarios es más que suficiente a la hora de poder saber si un test de usuario está saliendo bien y para poder identificar los principales errores que puede existir, ¿vale? En ese libro también determina cuál es la metodología básica y los medios para poder realizar ese test de usuario, ¿no? Después, a lo mejor son 2 salas con 2 coordinadores, qué materiales técnicos se necesita, qué es lo que se debe realizar para testearlo bien y tal. Bueno, si queréis profundizar un poquito más, pues podéis hacerlo, pero en principio a la hora de vosotros diseñar un producto digital, pues ya sabéis que testeándolo con 5 usuarios, pues sería suficiente, ¿vale? Bueno, ¿y qué metodología vamos a seguir, ¿no? Entramos ya en esta tercera parte, ya en la parte de construir. Bueno, pues hay una serie de metodologías que son distintas a las que han existido antes. Antes, la metodología para diseñar y para construir productos era el waterfall, ¿no? O gestión en cascada. Y eso, bueno, era que empezábamos a desarrollarlo y cuando lo teníamos completamente desarrollado, pues entonces ya y unas fases dependían de otras, etcétera. Lo que se llamaba en cascada, ¿no? Ahora lo que tenemos son las metodologías ágil o metodologías ágiles, ¿vale? Las empresas tradicionales, bueno, pues van fase a fase, es ese waterfall que os decía, y no pueden pasar a la fase 2 sin haber superado la fase 1, ¿vale? Entonces esta metodología tradicional pues da poca flexibilidad, incluso pueden surgir costes añadidos. En el caso de que hubiese, por ejemplo, algún error en una fase anterior, pues hay que volver al principio de esa fase y volver a repetir el procedimiento. Para evitar esto, en el año 2001 se reunieron 17 ingenieros que crearon el manifiesto con el desarrollo ágil de software, que tenía esas premisas que veis ahí, ¿no? Los individuos y sus interacciones eran lo más importante. El software que funciona es la mejor medida de éxito y entonces pues la cooperación con el cliente es mejor que cualquier negociación y la capacidad de responder ante un cambio es mejor que apegarse a un plan fijo, o sea, es adaptarse, ¿vale? Entonces, estas metodologías, bueno, me imagino que habéis escuchado alguna de ellas, las más conocidas son la Scrum y Kanban, ¿vale? Son las más extendidas y, bueno, lo que hacen es, se basan en identificar roles en el equipo, de tal forma que tenemos pues un stakeholder, que es cualquier persona que pueda tener interés en el proyecto, pero no trabajan directamente en su desarrollo, ¿vale? Por ejemplo, puede ser el cliente o alguien del cliente o socios, etcétera. Luego tenemos un product owner o dueño de producto, que es el que se encarga de definir y priorizar las funcionalidades que debe tener un producto. Y el Scrum Master
es el que resuelve los conflictos o barreras o impedimentos que diariamente frena el ritmo de trabajo. Y luego tenemos al equipo, ¿vale? Que son los que tienen roles técnicos, programadores, diseñadores, etcétera. Entonces, el procedimiento, en el caso de Scrum, es que el Product Owner redacta un listado de funcionalidades que debe tener el producto que se convierten en historias de usuario. Y esas historias se crean una pila de productos que después gestionan lo que se llaman los sprints, ¿vale? Los sprints más o menos son periodos de unas 2 semanas o 15 días, pero que diariamente se van reportando. O sea, diariamente se realiza una reunión de planificación y posteriormente se hace una daily o una reunión diaria de unos 15 minutos de pie y en el que cada miembro del equipo explica qué es lo que ha hecho el día anterior y qué es lo que va a hacer hoy, qué obstáculos va a tener, de tal forma que luego el Scrum Master tome nota y los impedimentos a la hora de poder abordar los distintos grados de avance del proyecto los puede ir resolviendo, ¿vale? El interés sobre estas metodologías es para definición de productos. Si vosotros vais a trabajar con un producto que ya existe, pues no lo necesitaréis. Si queréis profundizar mucho más en temas de Scrum o de Kanban, pues decírmelo que os podría dar alguna información adicional, ¿vale? ¿Qué elementos diferenciadores tenemos o qué ventajas tenemos? Bueno, pues lógicamente el producto se adapta a la realidad en cada momento, ¿no? Porque la tecnología avanza con los cambios y el cliente además pues puede estar viéndolo. Imaginaros que nosotros lo que vamos a hacer es un e-commerce. Bueno, pues es distinto si hacemos un proyecto cerrado, un presupuesto, se lo presentamos al cliente, nos da el visto bueno, nos ponemos a trabajar en cada una de las fases y cuando terminemos de hacer la implantación del e-commerce, se lo damos al cliente. Ahora el cliente le gustará, no le gustará, que no le gusta algo, tenemos que empezar otra vez desde el principio. Con las metodologías ágil, lo que hacemos es que desde el principio el cliente está involucrado y le vamos enseñando todo lo que vamos avanzando, de manera que podemos ir adaptándonos a lo que quiera, ¿vale? También podemos obtener, ver cuál es el rendimiento de ese producto en una fase temprana, es decir, ya enseñamos ese prototipo al cliente, no tiene que esperar, como os decía, esta fase última, incluso puede introducir cambios de una forma más fácil sin que haya muchos retrasos, ¿vale? También, por otra parte, podemos focalizar el esfuerzo en funcionalidades que den más valor. Bueno, es, de alguna manera es el razonamiento que se sigue con estas metodologías, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos esto, pues pasamos a la fase de la transformación o de evolución a través del sistema A/B testing, que no es más que determinar un producto digital que tenemos por una serie de clientes y de forma aleatoria pues le introducimos mejoras en un producto, en una versión beta y ahora esas mejoras pues se valoran y, vemos si los clientes pues estas mejoras les gustan o no o cómo tenemos que cambiarlas, ¿vale? Hay una anécdota que a mí me gusta mucho que es en algunas páginas web, páginas web que tienen mucho tráfico y tal, antes de desarrollar nada, imaginaros que nosotros tenemos una página web donde compramos y estamos constantemente, bueno, pues recurrentemente utilizando la web, ¿no? Y entonces se nos ocurre que a lo mejor puede haber podemos hacer un showroom. Imaginaros que es una tienda de ropa y podemos hacer un showroom virtual o mejor podemos tener un personal shopper, ¿vale? Pues nosotros tenemos ahí todo nuestro stock, tenemos todo nuestro colección, es decir, vamos a darle un servicio añadido que es un personal shopper. Bueno, pues
algunas metodologías lo que hacen es ponen el botón de Personal Shopper. Pero detrás no hay nada. Cuando le das, te da la página, el típico error 404 de página no encontrada. Entonces, en función de cuántas clics se haya dado a ese botón, te hace pensar si va a tener éxito el servicio de Personal Shopper o no. Y entonces lo desarrollas o no. Fijaros qué distinto es a que digamos, vamos a tener un servicio de Personal Shopper, lo voy a desarrollar y una vez que lo tengo desarrollado pongo el botón. Y resulta que luego nadie le da el botón. Bueno, pues primero hacemos este testing de qué pasaría si tuviéramos esto, ¿vale? Y esto os pasa también, por ejemplo, cuando en el móvil en algunas ocasiones o Google te dice, tenemos una versión beta con nuevas aplicaciones, ¿las quieres ir probando? Bueno, pues tú le vas dando feedback y entonces en función de ese feedback ellos ven si van a seguir desarrollándolas o no, ¿vale? De alguna manera es algo como muy dinámico, ¿no? Bueno, ahora también hablamos de otra metodología que, que es, perdón, esto es el testing que os decía antes, aquí, que estamos hablando del design thinking, ¿vale? Es una metodología que lo que incorpora es una forma de desarrollar productos de la misma forma que os explicaba antes en fases anteriores, que a través de prototipos, interacciones y creatividad, pero que incorpora este último concepto de creatividad a través de innovaciones, ideas o pensamiento creativo. Es bastante disruptivo, con nuevas ideas, con nuevas formas de pensar, para poder intentar aplicarlo a modelos de negocio y de gestión que aporten valor al cliente y promueve que brote mucho la innovación dentro de la organización, ¿vale? Entonces, las características de este método o esta forma de desarrollar producto son las siguientes. Es colaborativo, es decir, en un trabajo multidisciplinar, ¿no? Hay diferentes perfiles enfocados en la persona y es experimental. Se hacen varios prototipos y se plantean diferentes tesis para lograr pues, soluciones nuevas, ¿vale? Las fases las tenéis descritas aquí. Primero sería comprender qué es lo que se quiere, observarlo, definirlo, idearlo y luego hacer un prototipo y luego testearlo, ¿vale? Son muy similares lo que hemos dicho antes, pero con algunas diferencias. Y vamos a verlo. Dentro de estas fases, la mayoría se puede dividir como en 4 fases específicas, ¿no? Por una parte es la propia experiencia de usuario, que sería, nos centramos en comprender qué es lo que buscamos, observar y definir. Luego tendríamos la creatividad, que forma parte de definir, pero también idear y el hacer ese prototipo. Luego tendríamos la parte de selección, es decir, de los prototipos, cuál vamos a escoger y cómo lo vamos a testear, y una vez que tenemos todo eso, ya en el diseño y ejecución, pues que será con bastante probabilidades de éxito, porque todo lo anterior lo hemos ido comprobando, ¿no? Lo hemos ido ejecutando, ¿vale? Aquí también os he puesto un ejemplo de lo que se hace en cada fase desde el punto de vista de ejecución y pues a la hora de comprender se suele utilizar esta plantilla, ¿no? Y hay otros que utilizan otro modelo de test que puede ser a la hora de analizar un análisis externo. Lo vamos a ver más adelante pues cuando hagamos, por ejemplo, un análisis test, ¿no? Que lo que vamos es a ver el contexto desde el punto de vista político, económico, social y tecnológico. Y bueno, pues de esta forma
a través de esta estructura, pues podemos ver qué es lo que nos rodea, qué impacto puede tener posteriormente en el producto. Y luego en la parte interna también hay otra herramienta que, que tenéis una píldora de aprendizaje sobre ella, que es el modelo de Canvas o Business Model Generation, ¿vale? Que básicamente determina qué propuesta de valor es la que vamos a ofrecer al cliente. Luego a la derecha tenemos también a quién nos vamos a dirigir, a qué personas, qué segmentos y cómo nos vamos a comunicar con ellos. Y a la izquierda es cómo lo vamos a hacer, a través de qué actividades, recursos, qué alianzas claves. Y luego en la parte de abajo lo que determina son los ingresos que vamos a obtener y los costes que nos van a suponer, ¿no? Pero bueno, ya os digo que tenéis la píldora de aprendizaje sobre el modelo de Canvas que está mucho más explicado, ¿vale? Vale. Luego, por otro lado, fijaros, se trabaja también a través de una propuesta de valor. Es un mapa en el que se establece cuáles son los trabajos del cliente, ¿no? Cuáles son, veis ahí las caritas, pues cuáles son las alegrías y cuáles son sus penas que pueda tener y posteriormente pues vemos cuáles son las evoluciones y qué impacto pueden tener esos pains o claims que se suele decir, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, también os he puesto, que es el caso de ir al cine. Bueno, pues se distinguen distintas partes, cómo se complementarían estas partes desde el punto de vista de comprender, observar en esa fase del design thinking y también esa propuesta de valor que se determina, ¿no? Y puede completarse con el mapa que decíamos de empatía a la hora de determinar qué es lo que le ocurre al usuario o al cliente, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que oye, qué es lo que dice, qué es lo que hace y qué esfuerzos tiene que hacer y qué resultados obtiene a cambio, ¿vale? Y entonces a partir de ahí es cuando tenemos que definir y es donde nos tenemos que basar en quién es mi cliente y qué necesidad tiene, cuáles son sus emociones, cuáles son sus deseos y qué es lo que tenemos que responder, ¿no? Responder qué le podemos ofrecer al cliente para satisfacer esa necesidad con esos insights, ¿vale? Bueno, pues para eso se establecen una serie de ese Scampers en acrónimo, que es sustituir, es decir, vamos a sustituir cosas, lugares, vamos a combinarlos, vamos a adaptar ideas, vamos a modificar e irnos a otros lugares, a proponer otros usos, vamos a eliminar y vamos a reordenar. Y de esa manera pues vamos a ser capaces de intentar dar respuesta a las preguntas esas que antes nos hacíamos, ¿vale? Todo esto es con la idea de buscar ese idear el producto siempre y cuando ya hemos pasado por las fases, como os decía anteriores, de vamos a definirlos o vamos a observarlos, ¿vale? Entonces, luego para la hora de hacer un prototipo, se está imponiendo desde hace tiempo dentro del design thinking una práctica muy usual que es utilizar fichas de Lego, ¿no? Fichas de Lego físicas o fichas de Lego virtuales para poder identificar productos y poder explicar, ¿no? El cómo se utiliza. Bueno, pues tendríamos unas fichas de Lego, os he puesto aquí un ejemplo, y en 30 segundos tienes
que ser capaz de pensar y comunicar, de tomar decisiones y decir, pues mi forma, por ejemplo, mi construcción, qué representa, si representa un producto, si representa una forma de trabajar. Al final es determinar la metodología de trabajo nueva, ¿no? Para poder abordar este tipo de cosas, ¿vale? Tenéis todo esto, como es un resumen, tenéis mucho más visto, o sea, mucho más detallado en el manual, ¿vale? Y por último tendríamos la última fase, que es la fase de ejecución, que es donde linka con el modelo de Canvas que decíamos antes, ¿no? Con el Business Model Generation. Es para poder tener en mente pues todos los aspectos del negocio, ¿vale? De cómo va a ser el producto, de cómo va a evolucionar, de cuáles son probablemente las actualizaciones más adecuadas. Nos va a ayudar también a pensar en innovación, ¿vale? O sea, siempre profundizando en las distintas partes de ese lienzo. Así que aquí sí que os he enumerado probablemente con las fases en las que deberíamos poderlo, en las que deberíamos tomar decisiones, ¿no? Y ejecutarlo. Primero, como os decía, el prototipo de cliente a quien nos vamos a dirigir y qué problema le vamos a resolver. Y después ya empezamos a ver qué propuesta de valor vamos a darles para ser diferenciadores, cómo vamos a solucionar su problema, etcétera. O sea, tenéis ahí el orden ideal para seguir ese modelo, ¿vale? Bueno, pues por último, os decía que también comentaríamos los principales errores a evitar, ¿no? En la definición de un producto, un servicio digital. Bueno, pues primero el principal error es comenzar por el diseño visual y no por el diseño gráfico, ¿no? Esta sería la última fase del proceso de un producto digital. Tenemos que primero observar a los usuarios para entender cuáles son sus problemas cotidianos y diseñar productos que les ayuden a resolverlos. Segundo sería crear un producto sin dueño. Tiene que haber siempre un responsable, tiene que haber siempre un usuario, o sea, a quién se va a dirigir. También esto es el error que comentábamos antes, que se llama el usuario elástico. O sea, ¿esto va dirigido a todos? No, porque entonces las tareas son ilimitadas. Tenemos que tener un dueño, ¿vale? Un usuario final, un prototipo. Después sería no medir. Lo bueno que nos da la red, tanto en diseño de producto, en testeos, y lo veréis en otras asignaturas como en redes sociales, etcétera, es que casi todo se puede medir. Entonces, esto es fundamental, el poder medir, ¿vale? Entonces, el medir, el comparar y el ponernos objetivos. Y bueno, y luego fijar una fecha de lanzamiento. Sí que es verdad que en la parte de diseño no pueden eternizarse, pero este tipo de metodologías de design thinking lo que pretenden es fomentar la creatividad e intentar innovar y para podernos diferenciar. Entonces, si tenemos una fecha de lanzamiento fijada, pues esto inconscientemente hace que nos asfixiemos un poco, ¿no? Y que las ideas se nos ahoguen. Entonces, la forma para que emerjan todas esas ideas es, bueno, pues el poder ir lanzando distintas cosas e ir testeando un poco e ir avanzando, pero sin tener una fecha fija de lanzamiento, porque además de lanzamiento final, porque como hemos dicho, los productos digitales están en constante evolución, entonces no vamos a llegar nunca a una meta final, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí es la presentación que ya teníais, pero un poco la explicación de esa presentación y resumen. Como os decía, es importante, os lo decía en mi correo del lunes, que
trabajéis estos resúmenes o documentación complementaria, pero que esto no exime de que haya que hacer una lectura concienzuda y en profundidad del manual, ¿vale? Y bueno, yo lo que intento también con las píldoras de aprendizaje que os he puesto es que luego sean vídeos relativamente cortos, que podáis ver y que sean muy focalizados para que os complemente lo que tenéis en el manual y en estos enlaces o en estas documentación complementaria, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí digamos, mi resumen o presentación. Si tenéis cualquier duda, opinión, inquietud, pues contadme y, y si no, pues también lo podéis hacer, los que veáis este vídeo una vez grabado, pues lo podéis hacer a través de, de los enlaces, ¿no?, que tenéis en el aula virtual, del foro, de mail, de mensaje.